Hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a explicar la pila de Daniel. Esta pila, como todas las pilas, lo que intentan hacer es aprovechar, porque al final la energía eléctrica simplemente lo que es corriente de electrones. Si tú enciendes cualquier equipo, pues no sé, por ejemplo el cargador del ordenador, en un enchufe, lo que empieza a ocurrir a lo largo de ese cable es que empieza a haber una corriente de electrones. Entonces, lo que intenta una pila es aprovechar que cuando nosotros mezclamos un oxidante y un reductor, hay un movimiento de electrones que pasan de uno a otro. Entonces, ese movimiento produce energía eléctrica. Entonces, la pila lo que obtiene es energía eléctrica a partir de energía química, que se llama, es decir, energía porque hay una reacción química entre el oxidante y el reductor. Entonces, esas son las pilas. En concreto, la pila Daniel es una pila en la que uno de los electrodos es zinc y otro de los electrodos es cobre. Las pilas, tú tienes que separar un electrodo del otro. ¿Por qué? Porque si están los dos mezclados, no eres capaz de aislar los electrones, como si dijéramos, para producir esa diferencia potencial, ese corriente de electrones. Entonces, ponemos en una parte, vamos a poner en un electrodo y en otra parte otro. Entonces, la pila de Daniel, uno de los electrodos es un electrodo de zinc, voy a ponerlo aquí, y otro de los electrodos es un electrodo de cobre. ¿Vale? Entonces, en este caso de la pila de Daniel, aquí en disolución lo que iría sería sulfato de zinc, es decir, ZN más 2 y sulfato menos 2, y en la disolución que va aquí, pues sería una disolución de sulfato de cobre, Cu más 2 y SO4 menos 2. ¿Vale? Entonces tenemos que montar los dos electrodos, el de zinc y el de cobre, y tenemos que montar la disolución de los iones correspondientes, en este caso del zinc más 2, y para que sea neutro con su sulfato, y en este caso el cobre más 2 y su sulfato. Entonces, en este caso, en esta pila, lo que va a ocurrir entre el zinc y el cobre es que el zinc va a dar electrones, es decir, el zinc va a pasar a Zn más 2, el zinc va a dar electrones, es decir, el zinc da electrones y pasa a Zn más 2, ¿vale? Y por otro lado, el cobre, lo que va a hacer en este caso, sería el cobre más 2 va a recibir esos dos electrones que vienen y va a producir cobre nada más, ¿vale? Entonces, esos electrones que el zinc da, por lo que aquí se va a quedar negativo, el zinc da esos electrones pasan por aquí, por aquí, por aquí, aquí podemos poner un voltímetro, de manera que veamos la energía eléctrica que se produce, y esos electrones vienen al cobre, de manera que aquí el cobre que está positivo, Cu más 2, recibe esos electrones. Entonces, aquí lo que se da, como hay una pérdida de electrones, al perder electrones lo que hay es una oxidación, esto sería una oxidación porque hay pérdida de electrones, es decir, esta es la semicelda, es la parte de la oxidación, y aquí lo que va a ocurrir es una reducción porque gana electrones. ¿Vale? Entonces, como esta es la reducción, el Cu más 2 es el oxidante, y como esta es la oxidación, el Zn es el reductor. ¿Vale? Entonces, en una pila electroquímica hay una parte que es el ánodo y otra parte que es el cátodo. Entonces tenemos que saber que donde se da la oxidación es el ánodo, que como veis empiezan los dos por local, y donde se da la reducción se llama cátodo. Entonces todas las pilas están formadas por un ánodo y por un cátodo. Vale, más cosas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues que el electrodo de zinc metálico, está pasando a Zn más 2, el zinc pasa a Zn más 2, y aquí el cobre, el Cu más 2 que hay en disolución, está pasando a Cu metálico, es decir, se está depositando en este electrodo. Este electrodo cada vez va a ser más chico porque el zinc se va gastando para producir Zn más 2 que está disuelto. Entonces este electrodo, si lo hiciéramos realmente y lo metiéramos, veríamos que este electrodo se va disolviendo cada vez más pequeño, y este electrodo, el de cobre, cada vez más grande, porque el Cu más 2 pasa a Cu, es decir, se va depositando más cobre metálico. Este electrodo se va poniendo más gordito, se va depositando cada vez más. Eso es lo que va ocurriendo, hay un paso de electrones, de ánodo a cátodo, y aquí vamos mirando pues no sé cuántos voltios, 1,1 o 1 voltio, 2 voltios, los voltios que sean. ¿Vale? Esta es la pila de Daniel. Estamos produciendo energía eléctrica
a partir de energía química, energía que viene de unas reacciones químicas. Vale, entonces, si nosotros dejáramos funcionar esta pila así, ¿qué pasaría? Que se pararía sola. ¿Por qué? Porque aquí cada vez hay más sulfatos, más sulfatos, más sulfatos. Perdón, aquí cada vez hay más zinc, más cargas positivas, y aquí cada vez hay más sulfatos, más cargas negativas. Entonces esto se iría concentrando en cargas negativas y esto se iría concentrando en cargas positivas. Entonces eso al final sería inestable y pararía. Entonces, para que esto no pare, se coloca lo que se llama un puente salino. El puente salino es un tubo de vidrio que va de aquí a aquí, que tiene un electrolito, que suele ser cloruro potásico, KCl, y ese electrolito lo que va a hacer es compensar esa diferencia de carga que se va produciendo cuando la pila va funcionando. Entonces, aquí se van a depositar cationes K+, y aquí cloruro, de manera que aquí compensan toda la carga positiva de más, porque se van produciendo Zn+2, estos Zn+2 que van aumentando, se van compensando con los cloruros, y aquí, como se va consumiendo Cu+2 y se forma Cu metálico, cada vez hay más sulfato, más cargas negativas de los sulfatos, entonces se compensa con los potasios, con K+, con los cationes potasio. Entonces, esto que se llama el puente salino, vamos a poner aquí, el puente salino se monta para compensar esa descompensación de carga que se va a ir produciendo cuando la pila va funcionando, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la reacción global que se está produciendo? Bueno, pues la reacción global sería que el zinc más el Cu+2 está formando Zn+2 más Cu, ¿vale? Esa sería la reacción global. Entonces, cuando escribimos una reacción de una pila, se pone como un equilibrio y siempre se escribe a la izquierda, aquí se escribe el ánodo y aquí se escribe el cátodo, ¿vale? Siempre se escribe así. Y aquí se escribe el cátodo, ¿vale? Entonces, hay una nomenclatura que se ha convenido, que siempre se va a hacer así, que es de la siguiente manera. Primero se empieza a escribir el ánodo, como he dicho, y se pone... Voy a ponerla por aquí. La nomenclatura sería decir que el zinc sólido, que es el cátodo que tenemos aquí, pasa a Zn+2, que es lo que se está formando, Zn+2, y se le pone una disolución acuosa 1 molar, se le pone la concentración. Esto, que es esas dos barritas que corresponden al puente salino, y ahora, ¿qué está pasando en el otro lado, en el cátodo? Pues que el Cu+2 está disuelto a una concentración 1 molar, esto es 1 molar y esto es 1 molar, está pasando a cobre sólido. Entonces, esta forma de escribir la pila, esta es una notación común que siempre se hace así, ¿vale? Aquí el ánodo, aquí el cátodo, con dos barritas que equivale al puente salino, y aquí lo que está pasando, que el zinc sólido, el electrodo de zinc pasa a Zn+2 acuoso, y que el cobre acuoso, la disolución de cobre, pasa a cobre sólido. Eso es la forma de expresarlo, siempre se escriben así las pilas, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que esta es la pila de Daniel, que es con un electrodo de zinc y un electrodo de cobre, pero ahora nosotros podemos formar pilas con los electrodos que queramos. Podemos poner aquí el metal que sea y aquí el metal que sea, podemos poner el litio, podemos poner, no sé, potasio, podemos poner los electrodos que queramos. Entonces, en función de qué electrodo sea, la pila funcionará de una manera o de otra. Entonces, si nosotros queremos saber la fuerza electromotriz de una pila, es decir, qué voltaje produce esta pila, pues dependerá de qué electrodo estamos montando. Entonces, claro, no hay un valor absoluto, porque en función de lo que yo ponga aquí y lo que yo ponga aquí, hay diferentes tipos de potenciales. Entonces, se ha convenido coger un potencial que sea como el potencial de referencia, y ese es el potencial del hidrógeno. Entonces, si nosotros montamos una pila en la que combinamos, el hidrógeno con otro electrodo cualquiera, pues obtenemos una escala en la que podemos ordenar las sustancias según cómo se comporten frente al hidrógeno. Es decir, habrá sustancias que serán estas, que sean más reductoras que el hidrógeno, entonces actúan como reductoras y el hidrógeno como oxidante, y otras sustancias que no, que actúen como oxidantes frente al hidrógeno. Entonces sale esta escala, que es lo que se llama la serie electroquímica, que ordena los diferentes compuestos, las diferentes sustancias frente al electrodo de hidrógeno, que es el de referencia, ¿vale? También decir que aquí
podremos tener una fuerza electromotriz que se representa por la letra E y que esta fuerza electromotriz también se cogen unos valores estándar que se representan con un cerito aquí arriba, que es la fuerza electromotriz estándar, que es una fuerza electromotriz que se obtiene a una concentración 1 molar, a una temperatura de 25 grados y una atmósfera. Esa es la fuerza electromotriz estándar. Y ahora también hay que saber la fórmula de que la fuerza electromotriz de una pila es la fuerza electromotriz del cátodo menos la fuerza electromotriz del ánodo. La fuerza electromotriz de la pila será la fuerza electromotriz del cátodo, que es positiva, es más grande que siempre, por eso es así, del cátodo menos la del ánodo. Y además estándar porque es las condiciones que hemos comentado, una atmósfera de presión, 25 grados y concentraciones 1 molar de las diferentes disoluciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues iremos viendo esto en los problemas. Bueno, besitos.